Antes les comento que las notas de las pruebas van a estar entre hoy día, ojalá hoy día, y en el peor de los casos mañana. Ya me quedan algunas pruebas por revisar y espero terminarlas hoy día. ¿Qué más? Hoy día también les voy a subir la pauta del taller 2. Ya, las notas del taller no creo que estén hasta finales de semana. Así que les voy a subir la pauta para que vean y tengan una idea de cómo les fue y ahí puedan decidir si van a dar el taller número 3 o no. Recordemos que mañana es el último taller del ramo, el cual va a ser es opcional. Ya es opcional para las personas que hayan dado los otros dos talleres, pueden elegir si darlo para reemplazar una nota. Y bueno, los que deben un taller deberían darlo sí o sí. Así que eso. No sé si hay alguna consulta respecto a esto último, antes de comenzar con la materia de hoy. Ya, parece que no. Así que bueno, vamos a comenzar con la clase. Recapitulando un poco, en la clase anterior empezamos a ver un nuevo tema, que es flexión. Vimos en particular que era una viga, ¿cierto? Una viga, un elemento mecánico que está diseñado para soportar cargas transversales y esas cargas transversales generan, por condiciones de equilibrio, en el interior de la viga generan dos solicitaciones, una fuerza cortante y un momento flector. Entonces, para determinar esos dos parámetros, al igual como hemos trabajado en el resto del curso, teníamos que hacer el método de las secciones y aplicar las ecuaciones de equilibrio. La diferencia acá era que esos parámetros cambian de punto en punto. Entonces, en verdad lo que hay que hacer es encontrar funciones. Y esas funciones nosotros las graficamos en dos diagramas. El diagrama de esfuerzo de fuerza normal, no, perdón, de fuerza de corte y de momento flector. Y a partir de esos gráficos, por inspección, visualmente se puede encontrar dónde están los máximos. Ya que al final, como ingeniero, nos interesa a nosotros diseñar nuestros elementos conociendo las cargas máximas, dónde se solicita más a la pieza mecánica. Ahora el paso lógico es, a partir de esas solicitaciones máximas, encontrar los esfuerzos y las deformaciones que son los parámetros que a nosotros nos interesa definir. Pero antes, la próxima clase vamos a aprender a derivar ese esfuerzo, a hacer la derivación matemática me refiero, pero dentro de esa derivación matemática nos vamos a pillar con dos propiedades de áreas, que seguramente algunas de ustedes las conocen, pero en la clase de hoy día lo que vamos a hacer es repasarlas. ¿Ya? La primera propiedad es el centroide de un área. ¿Ya? Vamos a ver que para definir el esfuerzo normal es importante encontrar el centroide de un área. Entonces, ¿qué es el centroide? El centroide básicamente es el centro geométrico de un área. Ya es como un punto que me divide el área en partes iguales respecto a cierto eje. Muchas veces se confunde el centroide con el centro de gravedad y es que ambas propiedades pueden ser la misma o pueden ser diferentes. El centro de gravedad en particular es el punto donde se aplica el peso y va a coincidir con el centroide siempre y cuando el área tenga un espesor y tenga una densidad uniforme. Si alguno de esos dos parámetros no es constante, el centro de gravedad se mueve, pero el centroide queda en el mismo punto porque el centroide es una propiedad que depende únicamente de cómo está distribuida un área en un plano. ¿Ya? Generalmente el centroide se define a partir de dos coordenadas que nosotros vamos a denominar y barra y x barra, ¿sí? Y barra y x barra. Y esas coordenadas se encuentran a partir de estas dos formulitas que hay acá. ¿Ya? Son a partir de esta integral. X barra la encuentro integrando x de a y dividiendo en la integral de área, que en el fondo es el área total de la figura. Ya no es otra cosa que el área total.
Estas fórmulas de acá no voy a perder el tiempo derivándolas de dónde salen, ¿ya? Simplemente mencionarles que salen de un equilibrio de momentos de los elementos diferenciales de área que hay o que yo puedo hacer en una partición del área propiamente tal. Ya es igual al momento, igual a 0, y luego se despeja esta coordenada, ¿ya? Probablemente estas fórmulas las habrán visto en cálculo de una variable, puede ser. Son integrales no muy complejas de desarrollar, y estas dos integrales, las que están en los numeradores, esta integral x por dA y esta integral y por dA, son dos integrales que se denominan primeros momentos de área, ¿ya? No confundir con momentos de fuerza, que es lo que hemos estado calculando o con lo que hemos estado trabajando en esta asignatura, ¿ya? Estas dos integrales se llaman primeros momentos de áreas respecto a los ejes y x, respectivamente, ¿ya? Ojo que van cambiadas. Por ejemplo, esta integral que tiene la x es el primer momento de área respecto al eje y, ya que lo vamos a denominar, hace un momento, lo vamos a denominar así, q sub i. Y la integral que tiene la y es el primer momento respecto al eje x. Son denominaciones que interesa un poco conocer. Y como mencionaba la última integral, la del denominador, integral de A es simplemente el área total de la sección, expresada de manera integral. Ya. Entonces, si yo quiero encontrar el centroide de una figura, tendría que resolver estas tres integrales. Ya. El caso es que muchas veces eso no es necesario, porque algunas figuras presentan condiciones de simetría. Ya. De acuerdo a la condición de simetría que tenga una figura, el centroide puede estar parcial o completamente definido, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de simetría axial, ¿cierto? Que es simetría respecto a un eje. Esta figura es simétrica respecto al eje Y. Y yo me puedo dar cuenta que es simétrica porque por cada elemento diferencial que yo defina a la izquierda a una distancia menos x, puedo encontrar un elemento diferencial homólogo a la derecha a una distancia x. ¿Ya? Para cada elemento que yo haga, que yo encuentre, puedo encontrar su simétrico respecto al eje Y. En ese caso se dice que esta figura presenta simetría axial respecto al eje Y, y eso me implica que el centroide va a estar en ese eje. ¿Ya? El centroide de esta figura, por ejemplo, tiene que estar en el eje. Ahí estaría el centroide. Entonces, al identificar una simetría axial, lo que me provoca es, me libera, ¿cierto?, de resolver una de las integrales anteriores. Ya yo no tendría que resolver esta integral porque sé que me va a dar 0. Me va a dar 0 porque el centroide está al medio. Sin embargo, como esta figura solamente tiene un eje de simetría, tendría que resolver una segunda integral para encontrar el I bar. Ya, que en el fondo sé que el centroide está en este eje, pero no sé a qué altura. Ahora, si el caso es aún más favorable, puede llegar a tener dos ejes de simetría, como esta figura. Y en ese caso, bueno, el centroide queda completamente definido. Yo sé que va a estar en la intersección de ambos ejes. Aquí. Mismo caso, sé que hay simetría cuando por cada elemento diferencial hay un elemento homólogo. Acá igual puedo encontrar simetría con el eje X. Sé que hay un homólogo, entonces sé que el centroide tiene que estar en el eje Y, tiene que estar a la vez en el eje X, y el punto que cumple con esas dos condiciones es el origen, ¿cierto? O la intersección, básicamente. Entonces muchas veces no tengo que resolver las integrales, sino que por simetría puedo encontrar fácilmente dónde están los centroides. Ya, aquí hay centroides de algunas figuras comunes, figuras importantes, digamos, con las que vamos a trabajar. La más importante es el rectángulo, y el centroide es súper obvio, ¿cierto? Porque tiene dos ejes de simetría y está justamente al medio. Está justamente al medio. Aquí está, en la mitad de la base, ¿cierto? Y en la mitad de la altura.
Y el área, ¿cierto?, es base por altura. Otra figura común que nos puede servir en algún momento tener en mente es el triángulo. El triángulo, ¿cierto? Yo sé que el área, la base por altura dividido en 2. Y en este caso, el centroide se encuentra siempre a 1/3 de las bases. A 1/3, por ejemplo, esta altura donde está el centroide, el I barra es 1/3 de la altura. 1/3 de la altura. A partir de la base. Si yo tengo el triángulo orientado de otra manera, puede que sean 2/3 desde el vértice. ¿Ya? Para que lo tengan en mente. Esto sería 2 veces la altura dividido en 3. Y lo mismo respecto a la otra base. Esta distancia, el X barra, es 1/3 de la base. 1/3 de la base, B tercio. Y 2/3 de la base a partir de este vértice. ¿Sí? Este X barra nace de la ecuación que habíamos visto anteriormente. Integral de X de A sobre integral de A. Ya si yo resuelvo esto, que se puede hacer súper fácil para el triángulo, de hecho ustedes lo pueden comprobar, yo acá no voy a ahondar más en aquello. Si ustedes resuelven estas dos integrales, hacen la división, tiene que darle este B tercio, ¿ya? Y lo mismo con el H tercio. Resuelvo el I de A, dividido en la integral de A, y me tiene que dar el H tercio. Hay varias figuras comunes más, están los semicírculos, el círculo, elipses, parábola, etc. Pero en realidad, para los fines de este curso, la que más interesa es el rectángulo. Interesa el rectángulo y también interesa encontrar los centroides de áreas compuestas. De áreas compuestas. ¿Qué es un área compuesta? Es un área que está formada por varias figuras simples. Por ejemplo, esta figura que está acá, ¿cierto? Yo podría, tiene una figura compleja, ¿cierto? Resolver la integral acá. Resolver estas integrales, por ejemplo, si bien no es una tarea imposible, de hecho tampoco es complicada, pero puede ser un poco largo, yo puedo, por ejemplo, encontrar una división inteligente de esta área. Puedo dividirla, por ejemplo, acá en un triángulo. Yo sé dónde está el centroide de ese triángulo, aquí. Luego puedo dividirla en otro triángulo y en un rectángulo. Entonces sé dónde está este centroide y este centroide de acá. Entonces el tema es que también por una condición de equilibrio de momento, yo puedo encontrar las coordenadas del centroide de la figura completa, que es este centroide. Ese centroide es el de la figura completa. ¿Ya? Yo puedo encontrar esas coordenadas a partir de las coordenadas de los centroides de las partes, que son estos tres centroides de acá. Este y este. Entonces, a partir de las coordenadas de cada uno de estos centroides, yo puedo encontrar la coordenada del centroide completo. Del centroide de la figura completa, haciendo uso de esta fórmula, de esta sumatoria. Para encontrar entonces, por ejemplo, la coordenada del centroide de la figura global, la coordenada de X, tengo que hacer la sumatoria de la multiplicación de la coordenada X de cada centroide de la partición por su respectiva área, y eso dividirlo en el área total. Esto de acá igual es el área total. Y lo mismo con el eje Y. Voy multiplicando cada I sub 1 por el área 1 más I sub 2 por el área 2 más I sub 3 por el área 3. Hago esta sumatoria, divido en el área total y encuentro el centroide de la figura completa. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Ya? Tampoco es algo difícil, son sumatorias y las áreas son de triángulo y rectángulo, así que no debería haber mayor problema. Vamos a resolver un ejercicio de manera rápida, que es este de acá. Ya. En particular, nosotros estamos estudiando esto porque nos interesa encontrar los centroides de las secciones transversales de la viga. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, en la clase anterior, ¿cierto? Vimos
por ejemplo, vimos una viga, ¿cierto? La viga era un elemento algo así. Tenía una carga, ¿cierto? El ejemplo que vimos tenía una carga aplicada al medio. Y bueno, tenía los apoyos, digamos que tenía un apoyo fijo por acá y un apoyo móvil por aquí. Y bueno, si yo hago un corte, la sección transversal que hay acá, esta sección transversal, puede ser, por ejemplo, esta figura que hay aquí. ¿Ya? Es como el perfil que tiene la viga. Si yo la mirara desde este punto, ¿ya? Si yo la mirara desde este punto, vería esta T, ¿cierto? Es una viga T. Hay vigas de distintas geometrías. Una de las más comunes es la viga T, en realidad. También está la viga H, la viga C. Así que en particular a nosotros nos interesa determinar las coordenadas del centroide de estas secciones transversales. Entonces vamos a encontrar la coordenada del centroide de esta viga, ¿ya? Que es bastante sencillo, así que vamos a resolverlo. No sé si hasta acá alguien de los presentes tiene alguna duda. Si es así, la puede formular mientras resolvemos el ejercicio. Ya, aquí tenemos nuestra viga. Voy a agrandar un poco el dibujo. Y bueno, lo primero acá es identificar que por simetría yo ya conozco dónde está la coordenada X del centroide, ¿cierto? El X barra mayúscula de toda la figura, ¿cierto? Yo sé que está en 0, ya por condición de simetría. Sé que tiene que estar en el eje Y. Sé que tiene que estar en el eje Y, pero no sé en particular a qué altura. Pudiese estar por acá, pudiese estar por acá, etcétera, pero no sé a qué altura. Entonces, para encontrar la segunda coordenada, el I barra, vamos a hacer la sumatoria de los I barra chiquititos por las áreas, dividido en la sumatoria de áreas. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, acá tenemos que hacer nuestra división. En este caso, igual es bastante obvia, ¿cierto? Vamos a dividir esto en dos rectángulos. Y de cada rectángulo, yo sé dónde está el centroide, por ejemplo, vamos a decir que este es el área 1. Esta de acá arriba será nuestra área 2, ¿cierto? El rectángulo de abajo, área 1, y el de arriba, área 2. Entonces, para el área 1 yo sé que el centroide va a estar justo en la mitad. Aquí estaría el centroide 1, ¿cierto? Y la coordenada, yo la puedo encontrar, ¿cierto? Está justo en la mitad de 10, que serían 5 pulgadas. 5 pulgadas. Este sería la coordenada I barra 1. I barra 1. Y para el área 2, yo sé también que el centroide tiene que estar justo en la mitad. Este va a ser nuestro segundo centroide. Y yo sé que tiene que estar, ¿cierto? Justo en la mitad, a la mitad de 3 serían 1,5, pero según mi sistema de coordenadas tendría que sumarle este 10. Entonces sería en realidad 11,5 pulgadas. 11,5 pulgadas de altura. Este sería mi I barra número 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Está en la mitad, que es 1,5, más los 10 que ese rectángulo está posicionado de alto, serían 11,5. Entonces aplicamos la sumatoria, sería para la primera área, sería 5 pulgadas, que es la coordenada del centroide, 5 pulgadas por el área. 5 pulgadas por el área, y de área esto tiene 10 por 2, son 20 pulgadas cuadradas. 20 pulgadas cuadradas. Más la coordenada del segundo centroide, que es 11,5 pulgadas por el área, ¿cierto? Que en este caso es 3 por 8, 24. 24 pulgadas cuadradas. Y eso va dividido en el área total, que serían las 20 pulgadas al cuadrado,
más las 24 pulgadas al cuadrado. Y bueno, luego se hacen los cálculos simplemente, esto me debería dar 8,55. 8,55 pulgadas. Entonces, hemos encontrado que el centroide global, ¿cierto? El centroide de la figura completa estaría, lo voy a marcar en rojo, estaría más o menos, digamos que por acá. Ahí estaría el centroide de la T en T, ¿cierto? Es lógico que esté más arriba de la mitad de la figura porque tenemos esta área del rectángulo arriba y eso pondera más hacia arriba y hace que el centroide esté ubicado más hacia arriba. Entonces el centroide estaría aquí, ubicado a 8,55 pulgadas. Ya, eso por el lado de los centroides. Vamos a dejar este dibujo o este ejercicio en stand-by. Vamos a volver a él en un rato. Vamos a seguir viendo algunas propiedades. Ya. Esa es la primera propiedad que me interesa a mí saber calcular, el centroide. Como vemos, no es complicado y generalmente vamos a tener que calcular centroides para perfiles de vida. La segunda propiedad que es relevante es el momento de inercia. El momento de inercia de un área. Ya. En particular, nosotros hemos ocupado esta integral para encontrar los centroides. Dijimos que esa integral se denomina primer momento del área. Existe otra integral que se denomina segundo momento del área. Y ese segundo momento lo que cambia es que tiene un cuadrado en el exponente x, ¿ya? En el parámetro x. Tiene un cuadrado. Y así, ¿cierto? Se define el tercer momento, que estaría al cubo, etc. Pero a nosotros nos interesa esta integral x cuadrado de a y esta integral y cuadrado de a. Estas dos integrales son importantes en mecánica, chicos. Como vamos a ver en la clase siguiente, esta integral aparece en los esfuerzos normales en viga y también aparece en fluidos, creo que se la van a encontrar, o quizá ya se la encontraron, cuando se calcula la presión o la fuerza, creo, hidroestática sobre placas sumergidas. Me parece que ahí se derivaba una fórmula en la cual se hacía uso de estos parámetros que son los momentos de inercia. Ya, en particular el momento de inercia, recordemos también que en torsión nosotros trabajamos con el momento de inercia polar, ¿cierto? Que era la integral de r cuadrado por d. Ya, el momento de inercia polar no es otra cosa que el momento de inercia respecto al eje z. Ya, y estos son los momentos respecto al eje y y al eje x. El momento de inercia es una propiedad física, chicos, que es un parámetro que cuantifica la inercia que tiene un cuerpo a la rotación. Así como la masa es una medida de la inercia a la traslación, ¿cierto? Mientras mayor masa tenga un objeto, más difícil es ponerlo en movimiento. Mientras mayor momento de inercia tenga un área, más difícil es ponerla a rotar. Ya, eso es lo que mide, para que tengan una idea. Entonces, para un área arbitraria como esta de acá, ¿cierto? Se define un elemento diferencial ubicado a distancia x e y. Y bueno, podemos definir los diferenciales de inercia por la multiplicación de las coordenadas al cuadrado por el de a, y luego para la figura completa integramos. Y hay que tener ojo acá con lo siguiente. El momento de inercia respecto al eje x
respecto al eje X va con la integración de la coordenada Y. Y el momento de inercia respecto al eje Y va con la integración de la coordenada X. Van cambiadas. ¿Por qué? Porque si yo estoy calculando el momento de inercia respecto al eje Y, la distancia del elemento de A al eje Y está definida por la coordenada X. Y viceversa. Si estoy calculando el momento de inercia respecto al eje X, la distancia del diferencial al eje X está medida por la coordenada Y. Por eso van intercaladas. La medida de momento de inercia es una longitud a la cuarta, la unidad, ¿cierto? Porque tenemos una distancia al cuadrado, que puede ser, por ejemplo, metro al cuadrado, por un área que está en metros cuadrados. Y eso me da metro al cubo, a la cuarta. Metro a la cuarta, milímetro a la cuarta, pulgada a la cuarta, etc. Esa es la unidad de medida. Entonces, bueno, yo puedo calcular los momentos de inercia respecto a cualquier eje. En este caso está calculado respecto al eje X, pero en particular es importante calcular los momentos de inercia respecto a los ejes que pasan por los centroides, a los ejes centroidales. Ya. Acá está el momento de inercia de un área rectangular, que es la que vamos a ocupar por excelencia, que son estas dos fórmulas de acá. Momento de inercia respecto al eje X es 1/12 de la base por la altura al cubo. ¿Ya? Ojo que estamos acá calculando con respecto al eje X y va a la base con exponente 1 y la altura al cubo. Y acá es lo mismo, pero al revés. Respecto al eje Y, va a la altura, que es la coordenada como paralela al eje Y. Esa va con exponente 1. Lo mismo en el eje X. La coordenada que es paralela al eje X en la base va con exponente 1 y la que es perpendicular va al cubo. Va al cubo. Ya, estas formulitas de acá se encuentran resolviendo la integral. Esta es y al cuadrado por dA y esta integral es x al cuadrado por dA. Si yo resuelvo esas dos integrales para este rectángulo, voy a encontrar estas dos fórmulas. Así que igual los invito a que lo comprueben. Es una integral sumamente sencilla. Pero acá, más que la resolución de la integral, nos interesa este resultado. Hay que tener ojo en no confundirse nomás cuál va al cubo y cuál va a elevado a 1. Siempre es como la coordenada que va a cambiar. Por lo mismo que acá la integral va con i, esa integral me va a dar cierto un i cubo tercio, seguramente algo así. Y al evaluar el i, que se evalúa de 0 a h, me queda un h al cubo. Ya esa es la explicación. Y bueno, acá ocurre todo lo contrario. Ya. Ahora, ojo chicos, aquí otro detalle. Estos momentos de acá, estos dos momentos, son respecto a este eje X y a este eje Y, ¿ya? Solamente a los ejes que pasan por el centroide. Si yo, por ejemplo, defino este eje X, X', digamos, el momento de inercia respecto a X' es distinto, ¿ya? Es distinto. No es igual a este. ¿Ya? Este es el momento de inercia centroidal, del eje que pasa por el centroide, de este de acá. Pero no respecto a cualquier eje. Yo puedo calcular el momento de inercia respecto a cualquier eje. A ese X', por ejemplo, puedo definir este eje X2', puedo definir un eje que esté por acá arriba, X3', etcétera. Puedo encontrar cualquier eje, pero acá la fórmula que yo le estoy compartiendo es respecto al eje que pasa por el centro. Y solamente a ese, a ninguno más. Si yo quiero encontrar el momento de inercia respecto a otro eje distinto, tengo dos opciones. Puedo calcular la integral respecto a ese eje, o puedo aplicar un teorema que es el teorema de los ejes paralelos. Ya, el teorema de los ejes paralelos me permite conocer el momento de inercia respecto a cualquier eje que sea paralelo al eje centroidal. Ya me explico. Acá tenemos esta figura, ¿cierto? Tenemos esta área.
esa área tiene un centroide, ¿cierto? Ya sabemos encontrar los centroides, así que no tenemos problema ahí. Ya, respecto a esta área, definimos los ejes centroidales, el eje X' y el eje Y'. Y luego tengo otro par de ejes que está, este eje Y y este eje X son dos ejes arbitrarios que están ubicados a cierta distancia de los ejes centroidales. El eje X en particular está ubicado a una distancia d sub y el eje Y está ubicado a una distancia d sub x del eje Y'. Entonces el teorema de los ejes paralelos me dice lo siguiente. Me dice, el momento de inercia respecto al eje X, que yo no conozco, que es este de acá, es igual al momento de inercia del eje X que pasa por el centroide, más el área por el cuadrado de la distancia que separa los ejes. ¿Sí? Así se lee esa fórmula. Acá lo mismo. El momento de inercia respecto al eje Y, que es un eje cualquiera, este de acá, este sería la primera parte de la ecuación, es igual al momento de inercia del eje Y que pasa por el centroide, que es este de acá, más el área por la distancia entre los ejes al cuadrado, que sería esta distancia de acá. Ese es el teorema de los ejes paralelos. Bueno, acá está exactamente lo mismo. Nada más están descritas las variables. Estos serían los momentos respecto a los ejes arbitrarios. Los I barra serían los momentos de inercia centroidales. Estas son las distancias y esta es el área total. El área total. Y acá está cómo se lee la ecuación. Dice el momento de inercia de un área respecto a un eje es igual al momento de inercia del área respecto al eje paralelo que pasa por el centroide, más el producto del área y el cuadrado de la distancia perpendicular entre los ejes. Ya. Acá hay varios detalles. Esta distancia tiene que ser la distancia más corta. Siempre, la distancia perpendicular. Perpendicular a ambos ejes. No puede ser, por ejemplo, esta distancia. ¿Sí? Tiene que ser la distancia más corta. Y lo segundo es que esta fórmula, en el fondo, lo que me permite es como trasladar los momentos de inercia. Yo conozco el momento de inercia acá, este I barra, y yo puedo trasladarlo a otro eje sumándole el área por la distancia al cuadrado. Pero siempre tengo que partir desde un eje centroidal. ¿Ya? Mi centroide, mi momento de inercia conocido tiene que ser el que pasa por el centroide. No puede ser otro. ¿Ya? No puede ser otro. Por ejemplo, desde este eje hacia otro no puedo aplicar la ecuación. Siempre tengo que partir del eje centroidal. Ya, ¿cuál es la gracia del teorema de los ejes paralelos? Es que me permite calcular los centroides de áreas compuestas. ¿Ya? Un área compuesta, nuevamente, es un área que se puede descomponer en figuras más simples, cuyos momentos de inercia son conocidos, y yo quiero calcular el momento de inercia de la figura completa. Entonces, básicamente, el momento de inercia de la figura compuesta va a ser la suma algebraica de los momentos de inercia respecto al mismo eje de cada una de sus partes. Entonces yo calculo el momento de inercia de cada parte respecto al mismo eje y sumo. La metodología o los pasos a seguir, digamos, es primero dividir el área, ¿cierto?, en partes convenientes. Indico la distancia perpendicular del eje especificado, el eje que me interesa, al eje centroidal paralelo de cada parte. Calculo los momentos de inercia respecto a ese eje centroidal de cada parte. Eso lo puedo hacer resolviendo la integral o lo puedo hacer con las ecuaciones que les di anteriormente. Y luego, si el eje no coincide con el centroidal, utilizo el teorema de los ejes paralelos para trasladarlo. Y finalmente hago la suma algebraica.
Así que esto no es difícil. Vamos a ver, vamos a seguir con el ejemplo que vimos recién. Vamos a calcular el momento de inercia de la sección transversal respecto al eje centroidal X' de la viga. Ya, aquí está. Ya, vamos a tener el dibujo acá de nuevo. Ya, entonces leamos bien lo que se nos está pidiendo. Se nos pide, ¿no es cierto?, calcular el momento de inercia de la sección transversal de la viga T, ¿cierto?, respecto al eje centroidal de la viga. Entonces nosotros el centroide ya lo encontramos. El centroide yo sé que está acá, ¿cierto? Sé que está ahí. El centroide completo está a una distancia de 8,55, ¿ya? Entonces el eje X que pasa por ese centroide sería este, ¿cierto? Este sería mi eje X. A ese eje X lo vamos a llamar X', porque es el eje que pasa por el centroide. Y ese eje está a una distancia de 8,55. De 8,55. Ya. Entonces, el tema es que acá de nuevo tenemos que hacer la división, ¿cierto? Tenemos dos rectángulos. Cada rectángulo tiene su propio centroide. El rectángulo de abajo tendrá su centroide 1 por acá, ¿cierto? Y el rectángulo de arriba tendrá su centroide 2 por acá. Ya, entonces, cada uno de estos centroides tiene su propio eje centroidal. Ahí tendríamos el eje centroidal del área 2, del área 1, ¿cierto? Este lo vamos a llamar X1 y X2. Nosotros lo que queremos hacer es encontrar el momento de inercia respecto al eje X'. Al eje X'. Y ese momento de inercia va a ser igual a la sumatoria, la suma algebraica, ¿cierto? De los momentos de inercia centroidales más las áreas por la distancia al cuadrado. Ya, entonces vamos por la primera área. La primera área, que es la área de acá abajo, esta es la área 1. ¿Cuál es el momento de inercia de esa figura? De ese rectángulo. Vamos a traernos este mono. Lo vamos a dejar por acá, para tenerlo presente. Entonces, fíjense que el momento de inercia centroidal de un rectángulo es igual a 1/12 por la base, que en este caso la base sería 2 pulgadas. 2 pulgadas por la altura al cubo. Y la altura es 10 pulgadas al cubo. ¿Sí? 1/12 de la base por la altura al cubo. Esto de acá es el momento de inercia centroidal del área 1.
O sea, acá estamos calculando el momento de inercia respecto a este eje, al eje X1. ¿Ya? A su propio centroide, al centroide del propio rectángulo. Ahora ese centroide tenemos que trasladarlo. Tenemos que trasladarlo de X1 a X'. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos el área, que el área son 20 pulgadas cuadradas. Le sumamos 20 pulgadas cuadradas por la distancia al cuadrado. Y la distancia, ¿cierto? Es esta. Esta es la distancia. Esta sería el D1. Y esa distancia sería 8,55 menos 5 pulgadas. ¿Sí? Esto está a la altura de 8,55 y el eje X1 está a una altura de 5. A una altura de 5. De 5 pulgadas. Entonces, lo que me sobra son 3,55. Son 3,55. Esa sería la distancia 1. 3,55 pulgadas. Ya. Ese sería el momento de inercia de la primera figura. Del primer rectángulo. Del primer rectángulo. Ya. Ahora tendría que sumarle el momento de inercia del segundo rectángulo. Y el procedimiento es el mismo. Un doceavo por la base, que en este caso es 8 pulgadas, por la altura, que en este caso es 3 pulgadas, al cubo, más, ya, este de acá sería el momento de inercia respecto al eje X2, respecto a su propio centroide. Ahora tengo que trasladarlo de X2 a X'. Y eso lo hago sumándole el área, que son 24 pulgadas al cuadrado. No, aquí por si acaso creo que me equivoqué en poner los exponentes. Esto es 24 pulgadas al cuadrado. Aquí lo mismo. Este es 20 pulgadas al cuadrado, no 20 al cuadrado. ¿Sí? 10 por 2, 20 pulgadas al cuadrado. Ahí sí. Y este es 8 por 3, 24 pulgadas al cuadrado. Por la distancia. Y la distancia sería en este caso... la distancia va al cuadrado igual, chicos. Acá me faltó el cuadrado. La distancia va al cuadrado. Esa distancia de acá sería 11,55. 11,5, perdón. ¿Cierto? Que es la mitad de 3 más 10. Menos el 8,55. Al cuadrado por fórmula, pulgada. Ahí sí. Ahí sí. Y bueno, ahora simplemente lo que habría que hacer es calcular. Ya, esto debería darme... Esto debería darme 646 pulgadas a la cuarta. Pulgada a la cuarta. Ya, este es el momento de inercia de la viga T, del área de la sección transversal de la viga T, respecto a su eje centroidal. Esa es la propiedad que a mí me interesa que sepamos calcular. Calcular el momento de inercia respecto al centroide de una viga.
Independiente de la forma, ¿cierto? Ubico el centroide y calculo el momento de inercia respecto a ese centroide, al centroide global. Así que esto, chicos, no sé si alguien tendrá alguna consulta. ¿Alguien tendrá alguna consulta, alguna duda? No, profe, está bastante claro, la verdad. Ya. Bueno, antes de terminar, les voy a dejar algunos perfiles de viga que vamos a ver en la siguiente clase para ver si alguien se motiva y calcula los momentos de inercia. Acá tenemos, por ejemplo, esta viga H, ¿cierto? Esa viga H interesa lo mismo, calcular el momento de inercia respecto al centroide. Ya la ventaja es que acá por simetría yo sé que el centroide está al medio. Entonces tengo que calcular los momentos de inercia de los tres rectángulos, ¿cierto? Hago la división acá y acá. Y luego los traslado y los sumo, ¿ya? Ese es uno, por ejemplo. Ese es uno. La otra viga que vamos a ver en la próxima clase, espero, es una viga C. Esta de acá. Aquí la sección transversal está como... está en una vista isométrica, pero es una C, ¿cierto? Es una cosa así. Es una cosa así. Y también interesa calcular el momento de inercia respecto a su centroide. Respecto a su centroide. Voy a tratar de dibujarla. Es algo así, ¿cierto? La divido. Así, tal cual. Así que eso, chicos, les dejo esos dos ejercicios. Y la próxima clase vamos a ver cómo calcular esfuerzo, ocupando estas propiedades que hemos visto aquí. Así que eso, muchachos, si no hay ninguna duda de parte de ustedes, la clase llega hasta acá. Me despido y nos vemos el día jueves. Profe, disculpe, ¿Sí, dime? yo entré un poquito tarde a la clase, no sé si habló sobre la nota del taller y de la prueba. ¿Cuándo van a estar esas cosas? Ya, mira, las notas de la prueba van a estar entre hoy día y mañana. Ojalá que hoy día. Ya yo hoy día quiero terminar de revisar y en el peor de los casos estarían mañana. Y los talleres, en verdad, yo no creo que estén antes del viernes. Los talleres los revisa el ayudante, así que bueno, él es estudiante igual que ustedes y está con todo el fin de semestre, así que los talleres no creo que estén luego. Lo que sí va a estar hoy día es la pauta del taller. La voy a subir a campo virtual ahora, terminando la clase, para que ustedes puedan revisar, ver más o menos cómo les fue y ver si dan el taller mañana o no. Y si, bueno, si no están seguros de darlo, denlo igual, pues si igual se van a quedar con las dos mejores notas, o sea, no pierden nada ahí. Así que eso. ¿Alguna otra Muchas duda? gracias, profe. Ya, chicos, me despido entonces. Que tengan buena semana. Ya última semana de clase, así que harto ánimo y nos vemos el jueves. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, chao, igual.